Sal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este viernes 15 de mayo de 2015. Hoy es viernes, comienza el fin de semana, una buena noticia que comparto con mi panelista del día de hoy, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Así te veo vestido de forma relajada, listo para el fin de semana. Así es, pues. Me parece súper bien que en Así algunas empresas los viernes uno se pueda vestir de una manera no tan formal. Así es, pues le da un tono distinto al día, de hecho. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo han estado los mercados. La verdad que no ha sido un buen día en los mercados europeos, sobre todo por lo que ha pasado en Estados Unidos. Vamos a estar comentando con Sergio que hoy no hubo buenos datos en la economía estadounidense. Partimos en Asia, el Nikkei de Japón avanzó un 0,83, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 1,96 y la bolsa de Shanghái bajó un 1,77%. ¿Qué está pasando en China con respecto a la bolsa de Shanghái? ¿Tiene que ver un poco un sinceramiento a las condiciones económicas que está viviendo el gigante asiático, Sergio? Yo creo que sí, sin duda, digamos. Las cifras de actividad en China han sido más débiles de lo previsto. Hay claramente, digamos, una desaceleración más abrupta de lo que se anticipaba para este año. Bueno, vamos a estar revisando también el gigante asiático. Vamos a Europa, se lo anticipábamos, los malos datos en Estados Unidos tiñeron de rojo. El FTSE 100 de Londres, por ejemplo, que descendió un 0,81, el CAC 40 de París también abajo un 0,71%, el DAX alemán un 0,98 y el IBEX 35 un 0,71, todos a la baja. Y también tenemos, ¿no es cierto?, el euro, que ha estado subiendo bien importante en el día de hoy, un 0,15%, está un 1,14, es decir, la relación euro-dólar. Nos vamos a Estados Unidos, también están bajando las bolsas, pero bastante más planas que las europeas. El Dow Jones negativo 0,06, Standard & Poor's 0,10, el Nasdaq 0,19 y en Santiago también estamos bajando. 0,70, estamos subiendo 0,70 el IPSA y el IGPA un 0,59%. ¿Qué pasó hoy día con el cobre? Tuvo una baja de un 0,67 en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a los $2,88, y el que siguió bajando, pero menos que los días anteriores, fue el dólar, 40 centavos con respecto al día de ayer, Sergio, quedando en 595,7 y 596 vendedor, y la cifra que les dije anteriormente era comprador. Fíjate que el nivel más alto entre las operaciones del día, ustedes lo deben tener mucho más claro, casi llegó a los 600 pesos, fue 598,8. Y esta variación es de 8, casi 10 pesos con respecto a la semana, 8,8 pesos durante esta semana. ¿Por dónde quieres partir? Podríamos partir, yo creo, por los datos de actividad en Estados Unidos que estuvieron marcando de manera importante la evolución de los mercados el día de hoy. Exactamente, tenemos la producción industrial que en abril baja por quinto mes consecutivo, estamos hablando de un menos 0,3%, y débiles sectores manufactureros y también sector minero. También la confianza del consumidor que entrega la Universidad de Michigan del mes de mayo tiene su peor nivel, fíjate, en 7 meses, 88,6 puntos, y bajo las expectativas que esperaban un 96 puntos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Porque se le echaba la culpa al invierno, Sergio, pero ya pasó el invierno. Así es, yo creo que uno de los argumentos que se plantearon inicialmente para sostener la normalización monetaria en Estados Unidos, que se iniciaría en septiembre, fue que a pesar del dato especialmente negativo de crecimiento del primer trimestre para Estados Unidos, se estimaba que tenía un factor fundamentalmente transitorio, que se relacionaba en parte con el invierno muy crudo, que hizo que los consumidores estuvieran menos dispuestos a salir a comprar, que las empresas también estuvieran un poquito más lentas. Hubo también algunos paros portuarios que tuvieron algún impacto negativo en exportaciones. Pero ya tenemos algunos datos de abril, como tú bien señalabas, producción industrial, confianza de consumidores de la Universidad de Michigan para el mes de mayo, que dan cuenta que no hay todavía señales demasiado positivas, en el sentido de que a lo mejor hay un elemento un poquito más estructural en la evolución de la economía en Estados Unidos. Es decir, sería bastante más lenta
la recuperación o el crecimiento para este año. De hecho, también la encuesta Bloomberg está revisando a la baja las proyecciones, la encuesta que recoge distintos agentes, recoge una baja en las proyecciones de crecimiento para este año, desde 2,8 que tenía hace un mes atrás a 2,6 versus 3,5 que se esperaba a inicio de año. Es decir, claramente estamos viendo una economía americana bastante más lenta de lo que se preveía. Y eso tiene que ver también, ¿no es cierto?, con la baja que ha tenido el dólar a nivel global. Absolutamente. Un efecto directo de eso tiene que ver con la visión que claramente uno tiene respecto a la política monetaria en Estados Unidos. Se esperaba hace un tiempo atrás que comenzara la normalización, el aumento de tasas en junio, se corrió luego para septiembre y hoy día probablemente más hacia fin de año. Eso tiene un impacto en términos de la valoración del dólar. El dólar ha tendido a depreciarse de manera importante en los últimos meses, tal como tú señalas, el euro ha sido probablemente uno de los grandes beneficiados en el sentido que ha tendido a subir. Sin embargo, y aquí conectando con lo que pasa en Europa, el ECB dio cuenta, el Banco Central Europeo, de cierta preocupación en términos de que a lo mejor esto pudiese retrasar en parte, digamos, la regulación de la economía en Europa, y de hecho manifestó con mucha fuerza que mantendría la compra de bonos soberanos hasta septiembre del próximo año. En algún momento los mercados pudieron haber anticipado que pudiese adelantarse ese fin de compra, pero esta señal dio cuenta de que Europa está preocupada, o el Banco Central Europeo, por los impactos que esto pudiese tener en la regulación en esta región. Y en esa misma línea, Sergio, Mario Draghi ha hecho una evaluación de cuál ha sido el real impacto de esta expansión monetaria. ¿Ha surgido efecto en Europa? En la última reunión de política monetaria, Mario Draghi fue bien contundente en señalar que ha habido un impacto positivo, es decir, ha habido una buena evaluación de lo que esto ha tenido sobre los mercados de actividad y mercado financiero. Hay indicaciones de que gran parte de la liquidez que se entregó a los mercados a través de esta compra de bonos está efectivamente llegando a los mercados. Esto uno ve lo que es la contraparte, digamos, de las compras del Banco Central Europeo, y que ha sido mayor liquidez que no ha vuelto al Banco Central Europeo como ocurrió en otras oportunidades. Es decir, hay efectivamente una evaluación positiva. Los bancos también están siendo bastante más laxos en sus condiciones crediticias, lo cual también hace ver que va a haber alguna regulación más dinámica, más fuerte en la evolución de las colocaciones de los créditos en Europa. Bueno, y en eso, hablando un poco de la relación en Europa y cómo le afecta o cómo le pega la revalorización que ha tenido el euro, yo te diría que uno de los menos beneficiados es Alemania por todo el tema de sus exportaciones. A ellos le beneficiaba bastante más tener una paridad euro-dólar para hacerse más competitivos, ¿no?, a nivel global. Absolutamente. Ahora, pero mirando en un horizonte un poquito más amplio, claramente Alemania ha sido la gran beneficiada de la zona euro y del euro en particular. Si no fuera por el euro, una moneda alemana estaría hoy día muy apreciada, claramente, porque ha tenido un rendimiento muy positivo respecto a lo que ha sido el desempeño de otras economías europeas, y por lo tanto la depreciación que ha tenido el euro respecto a lo que era hace un año atrás o 2 años atrás, claramente le ha beneficiado de manera importante en términos de competitividad de sus exportaciones. Es decir, dentro de Europa, Alemania ha sido probablemente la economía más beneficiada. Y por tanto, como bien tú dices, la apreciación más reciente del euro probablemente le quita cierta fuerza, al menos al sector externo alemán. Bueno, vamos a regresar un poco a nuestro continente porque tenemos información también. Hoy día se dieron datos de Perú, una economía que nosotros seguimos bastante de cerca, y obviamente que en el día de hoy se entregaron datos bastante positivos. Perú crece un 2,66 interanual en marzo y es la tasa más alta en casi un año. Es cierto que este dato puntual es algo mejor de lo previsto, pero si uno mira con un poquito más de perspectiva lo que es América Latina, claramente América Latina está en una fase muy débil, muy deteriorada, con crecimiento bastante pobre. Uno esperaría para Perú, dado lo que a lo mejor había sido su desempeño en los últimos años, tasa de crecimiento bastante más alta, si uno se paraba, digamos, hace algunos meses atrás. Y si bien este es, como bien tú decías, es un dato algo mejor, de todas maneras da cuenta de una economía bastante debilitada. También tuvimos al día de ayer datos en Brasil bastante malos, es decir, hay una visión de que se ha profundizado la caída en el caso de Brasil y profundizado la desaceleración en otras economías dentro de la región. ¿Qué pasa con el real en Brasil? Te lo pregunto porque hoy día estábamos viendo datos, ¿no es cierto?, que entrega la TAM y decía que uno de los grandes talones de Aquiles que tenía la empresa chilena con presencia en Brasil, que se fusiona, ¿no es cierto?, con TAM, era precisamente el tema de la moneda. Ha habido un cambio que no ha sido beneficioso para la empresa nacional. Es cierto. Ahora, si uno mira lo que ha sido la evolución del dólar las últimas semanas,
en este sentido se ha ido debilitando, como señalábamos en un comienzo. Esto ha tenido como contrapartida una apreciación relativamente importante de las monedas de la región, incluyendo el real brasileño. Es decir, la apreciación más reciente del real le va a pegar positivamente a aquellas empresas que tienen presencia importante en Brasil, como es LAN, como es Cencosud u otras. Esto es un fenómeno tal vez más global, digamos, que no está exclusivamente centrado en Brasil. Hemos visto una apreciación de otras monedas de economías emergentes que tienen que ver con esta visión, ¿no es cierto?, de un Estados Unidos más débil, que hace ver que la normalización monetaria va a ser más tardía y por lo tanto se ha visto algún mayor apetito por volver a economías emergentes y particularmente al caso de Brasil. Ahora, en el caso de Brasil también ha impactado positivamente esta visión de que el gobierno, si bien existían algunas dudas en un comienzo, estaría más comprometido, estaría teniendo como foco central ordenar sus gastos fiscales, ordenar sus cuentas fiscales en general, de manera a ir dando mayor sostenibilidad a su deuda pública hacia adelante. Bueno, es un poco el sello, ¿no es cierto?, que se le el espaldarazo que le ha dado el mercado al nuevo ministro de Finanzas en Brasil, ¿no es cierto? Y obviamente que es un espaldarazo que también le está dando el mercado a nuestro nuevo ministro de Finanzas, dentro de Hacienda. Aquí la verdad que es lo mismo finanzas que Hacienda, pero es el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que la verdad que ha tenido una muy buena acogida. Vamos a estar conversando de ese tema, pero antes me gustaría cerrar el ciclo un poco de la mirada que estamos haciendo en los mercados externos, porque fíjate que hay una noticia que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y también con Venezuela, que por ejemplo retira parte de sus ahorros del FMI para mejorar la liquidez de reservas internacionales. ¿Es algo parecido que hizo, por ejemplo, Grecia al ocupar de estos fondos para pagar su deuda? O sea, yo creo que Venezuela claramente está en una encrucijada muy compleja. No tiene liquidez, no tiene los recursos entonces para hacer dar cuenta, digamos, de sus obligaciones financieras, para cumplir con sus gastos internos. Está de alguna manera al borde de la insolvencia. Es un paralelo tal vez, claro, bastante directo a lo que uno está observando en Grecia, donde también ve problemas de liquidez muy serios, una situación, digamos, de insolvencia que pudiese ser muy cercana en caso de no llegar a acuerdo pronto con la Troika. Es decir, claramente hay cierto paralelo en lo que ambas economías están viviendo. Y hablando un poco, extrapolando lo que está sucediendo en Venezuela y las perspectivas, ¿no es cierto?, que se dan en Argentina. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente que en Argentina también tiene problemas con los mercados internacionales, su economía está cerrada a créditos internacionales, pero hay una muy buena visión del cambio que se podría generar en las elecciones de Argentina y la llegada, ¿no es cierto?, al poder de una línea totalmente opuesta a la presidenta Fernández, que es la de Mauricio Macri. ¿Por qué digo eso? Porque en Venezuela la verdad que no se ve una salida muy pronto de Nicolás Maduro. Efectivamente, en el caso argentino yo creo que una vez más tiene una oportunidad esta economía para poder de alguna manera eliminar rigideces, abrirse a los mercados, ser más competitivo, eliminar estas distorsiones que son muy fuertes y que han de alguna manera eclipsado un eventual mayor crecimiento para esta economía. Yo creo que efectivamente los mercados financieros están recogiendo una posibilidad cierta de que haya un cambio de timón, un cambio de la forma en la cual se enfrentan las políticas económicas, y sobre esa base de alguna manera han premiado esa posibilidad con rendimientos relativamente positivos en bolsa y también en la visión que uno recoge de inversionistas respecto a su disposición a invertir en Argentina. Sergio, y terminando un poco el recorrido para América Latina, ¿cuál es tu visión de Colombia? Que la verdad que ha sido bien impactado también con el precio del crudo, un crudo que ha estado recuperando terreno durante estos últimos días. Claramente la regulación que ha tenido el precio del petróleo ha aliviado en algún grado la situación que se prevé para Colombia, pero de todas maneras la visión es que Colombia se está desacelerando de manera importante. Si bien el precio del petróleo se ha recuperado en las últimas semanas, de todas maneras respecto a lo que era el precio hace un año atrás o hace algunos meses atrás, es claramente más bajo, y eso tiene impacto en términos de ingresos fiscales muy significativos para la economía colombiana. Eso se va a estar reflejando entonces en una actividad bastante más débil hacia adelante. Hay niveles de confianza claramente también más bajos, y eso entonces va a determinar un crecimiento por debajo de lo que ha sido la expectativa hace un mes atrás y lo que fue el promedio de los últimos 2 años. Nuestra visión es que la economía colombiana debería estar creciendo en torno a 3,5% durante este año.
Eso con respecto a la visión de América Latina. Yo creo que la segunda parte del programa vamos a hablar sobre cómo está nuestra economía local, sobre todo, ¿no es cierto? Porque en el día de ayer hubo reunión de política monetaria. Sergio, el Banco Central decidió mantener la tasa en un 3%, pero yo creo que es importante leer entre líneas qué dice ese comunicado. Estamos conversando con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, pero es momento de hacer una pausa. Comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estamos aquí en Mirada Financiera conversando con el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Sergio, en la primera parte del programa hablamos sobre lo que está pasando en el mundo. Yo creo que es interesante empezar a analizar y desgranar o leer entre líneas, como dejé anunciado antes de la pausa, este comunicado que entregó en el día de ayer el Banco Central, que decide mantener la tasa de política monetaria en un 3% y dar continuidad, ¿no es cierto?, a este sesgo neutral en la conducción política monetaria. Destaca en el comunicado que la demanda interna está en el margen y que se ha mostrado más débil de lo previsto. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, también tenemos crecimientos, creo que en el día de hoy, déjame chequear acá, hay crecimientos con respecto a las ventas de regiones. Sí, exactamente. Las ventas de comercio en regiones revierten tendencia de inicios de año y bajan durante el mes de marzo. Son datos que entregó la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo. Estamos hablando de una caída interanual de un 1,2% real y, bueno, obviamente un crecimiento en el primer trimestre de un 3,9%. A ver, yo creo que es sintomático de que, tomando, digamos, ese último dato, de que en realidad todos los indicadores dan cuenta de una desaceleración de la actividad. Estos brotes verdes de inicios de año se han tendido, digamos, a desaparecer, digamos, a marchitar. Las cifras de actividad han estado por debajo de lo anticipado. El IMASEC de marzo, si bien fue algo mejor de lo previsto, da cuenta de que esta desaceleración se ha sostenido. Los indicadores de ventas minoristas, producción industrial, apuntan en la misma dirección. Por lo mismo, y tal vez yendo entonces a lo que señalabas respecto al comunicado del Banco Central, yo diría que el mercado, y yo en particular también, más bien apostábamos porque el comunicado fuera algo más marcador en materia de desaceleración de la actividad. Es decir, más agresivo. Más dovish, como dicen los estadounidenses. Tal cual. Es decir, si bien reconoce que la actividad ha estado algo por debajo de lo previsto, señala en el margen. Es decir, no es demasiado contundente en materia de señal respecto a cómo ha estado viendo la actividad en los últimos meses. Mi visión es que claramente ha sido muy por debajo de lo previsto, digamos. Es decir, producción industrial cayendo, ventas minoristas más o menos planas, y lo que uno recoge también de lo que ha sido la evolución de las colocaciones de los bancos, también recogen una visión de que la demanda interna sigue estando muy debilitada. Por lo tanto, yo me atrevería a decir de que el mercado más bien estaba alineado con una visión más dovish, como tú bien señalabas, respecto al comunicado. Por lo mismo, de hecho, antes de conocerse la decisión del Banco Central y de conocerse el comunicado, las tasas largas en nominales estaban más bien bajando. Pero tras conocerse el comunicado y el día de hoy a la apertura, estaban de alguna manera revirtiendo las bajas que se estaban observando el día de ayer antes de conocer la decisión del Banco Central o antes de conocer más bien el comunicado del Banco Central. Es decir, estaba más bien el mundo financiero jugado con una visión más dovish de parte, digamos, del Banco Central. ¿La visión de ustedes es que de aquí no haya movimiento de tasa con respecto al 2015? Efectivamente, nuestra visión es que no va a haber ningún cambio en la tasa política monetaria durante este año. Creemos que si bien ha habido alguna mayor persistencia de la inflación, y eso es lo que tal vez el Banco Central enfatiza con un poquito más de fuerza, en el sentido que señala que la inflación ha estado por sobre lo previsto, eso lo destaca la inflación para el mes de abril, aun cuando,
y eso tal vez un matiz, la inflación subyacente estuvo en línea con lo previsto. Vamos a conocer, perdón, Sergio, vamos a conocer, creo que la próxima semana, no, en 2 semanas más, la de... 2 semanas más o me estoy adelantando mucho, no, estamos a 15, ¿no? Sí, el 8. No, la verdad que 3 semanas. En 3 semanas más vamos a conocer la inflación de mayo. ¿Y cómo se viene la mano con eso? La visión que nosotros tenemos es que la inflación de mayo debería estar entre 0,2 y 0,3, la de junio, julio y sucesivas también probablemente en torno a esos valores. Incorpora ahí el alza de los combustibles. Está incorporado el alza de los combustibles, pero nuestra visión es que en la evolución de la inflación hacia adelante va más bien a predominar la idea de que hay una holgura en capacidad en la economía que va a hacer que la inflación va a tender a bajar más rápido, es decir, a haber pocas presiones desde el punto de vista inflacionario por las holguras de capacidad en la economía. Expliquémosle a las personas qué significa esta holgura de capacidad, es decir, que la economía puede dar mucho más, pero no está produciendo al tope de su capacidad. Tal cual, la visión que nosotros tenemos es que el crecimiento de la economía podría situarse en torno a 3,7, utilizando plenamente los recursos que disponemos, tanto mano de obra como capital, y los recursos naturales, por cierto, que disponemos. Pero el crecimiento de la economía el año pasado estuvo muy por debajo de eso y el crecimiento de este año también va a estar bastante por debajo de eso. Eso da cuenta entonces que hay capacidad ociosa en la economía, es decir, capacidad que podría ser utilizada de manera de elevar la producción. Dado que esa capacidad no está siendo utilizada, hay menos presiones desde el punto de vista de las empresas, también desde el punto de vista de los consumidores en términos de cuánto están dispuestos a pagar, de manera entonces de que los precios tienden a generar menos presiones hacia el alza y más bien hacia la estabilidad. Eso entonces nosotros creemos que va a estar dominando la evolución de la inflación hacia los próximos meses. ¿Qué te parecen las declaraciones que hace un crítico diagnóstico que hace el presidente de la SOFOFA, Enan von Mühlenbrock? Dijo: los 30 años más virtuosos de nuestra historia terminaron el 2013. Bueno, yo creo que es un poquito exagerado dar cuenta, digamos, de un tono en esa dirección. Creo que de todas maneras Chile tiene oportunidades importantes hacia adelante. Es cierto que la coyuntura hoy día no es del todo propicia, pero creo que de todas maneras tenemos los recursos, tenemos la capacidad, tenemos la disposición, tenemos las instituciones. Creo que tenemos un muy buen Banco Central, tenemos una buena compromiso, digamos, con las cuentas públicas, y eso son virtudes que de todas maneras, por ejemplo, si uno habla con algún inversionista extranjero, las sostienen con bastante fuerza, digamos. Hay uno de los mayores atractivos que probablemente tiene la economía chilena, es decir, la fortaleza de sus instituciones y la forma en la cual aborda las políticas económicas. Bueno, eso no ha variado, la verdad, que todavía tenemos un sitial bastante interesante y bastante importante dentro de lo que es América Latina. Entonces, ¿tú estás de acuerdo un poco con la visión, ¿no es cierto?, que tienen bancos internacionales, por ejemplo, como Morgan Stanley, que el cambio de gabinete puede generar confianza de nuevo entre el empresariado? Sería como un punto de inflexión. ¿Te acuerdas que se hablaba? El ministro saliente hablaba de este punto de inflexión, que nunca llegó mucho al punto de inflexión, pero a lo mejor este nuevo impulso, este nuevo aire de una persona que yo sé que tú conoces, que es Rodrigo Valdés, ¿no es cierto?, que estuvo ligado al Banco Estado y le tocó conocer muy de cerca, yo creo, que el funcionamiento de la microeconomía. Yo creo que es muy, muy importante, porque él no solo va a manejar las finanzas públicas, sino que también conoce lo que necesita la realidad, lo patente, lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas, que son realmente las que dan la mayor cantidad de empleo en nuestro país. Efectivamente, conozco muy bien a Rodrigo Valdés desde hace ya muchos años. Trabajamos juntos en CIEPLAN a los inicios de nuestra carrera como economistas y posteriormente en el Banco Central. Creo que él tiene las capacidades técnicas. Bueno, todo el mundo lo ha destacado como un excelente profesional y también del punto de vista de sus capacidades personales, digamos, habilidades blandas. Creo que efectivamente puede, ojalá, digamos, dar el punto de inflexión, digamos, que requiere nuestra economía. Un elemento importante, y probablemente el foco debería estar precisamente en eso, es recuperar las confianzas, mejorar expectativas. Creo que ya lo he comentado en otra oportunidad, pero en la medida que no veamos mejoras en confianza, no vamos a ver una mejora en actividad. Hay una correlación directa entre ambas variables y por lo tanto es necesario ir generando los ambientes necesarios para precisamente ir mejorando o ir fortaleciendo las confianzas de los agentes económicos. Ahora, yo creo que en este sentido Rodrigo tiene varios desafíos, digamos. El primero es precisamente comenzar a dar señales en esa dirección. Recuperar la confianza. Recuperar la confianza, pero para eso también necesita probablemente coordinar con otros agentes que son importantes, digamos, en esta historia, digamos, que tiene que ver con los políticos. Los actores políticos tienen que de alguna manera alinearse con más fuerza, digamos, en esa dirección. Con los empresarios también, digamos, de manera que en conjunto vayan
de alguna forma alineando la economía en esa dirección más virtuosa. Es decir, que se le den las habilidades para un manejo económico, no solo de las finanzas públicas. Tal cual. Del engranaje económico que tiene que ver con los distintos entes que tú me has mencionado, que tiene que ver a nivel empresarial, a nivel político, a nivel de Congreso, a nivel también, ¿no es cierto?, de cómo se manejan las distintas instancias para que vuelva a este círculo virtuoso de la economía. ¿Por qué hablo de eso? Porque también hay un tema interesante. Si el año pasado fue la luz de incertidumbre, la reforma tributaria, ahora la luz de incertidumbre se llama reforma laboral. Y precisamente con eso también hay un cambio de gabinete, ¿no es cierto? Hay una nueva ministra y en el día de hoy, por ejemplo, hubo una verdadera maratón de gremios con la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, obviamente para analizar el proyecto de la reforma laboral que, según ella misma consignó, el lunes vuelve, ¿no es cierto?, a su discusión en sala. Y sabemos que la reforma laboral tiene muchos desafíos con respecto a si va a ser un ente aglutinador, un ente que va a ayudar a crecer nuestra economía, o va a ser un ente, ¿no es cierto?, que siga el camino hacia la desaceleración. Sí, yo creo que desde el punto de vista técnico hay bastantes cuestionamientos a algunos aspectos de la reforma laboral. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el que haya dos tipos de trabajadores dentro de una misma empresa. Yo creo que eso va a generar un problema de clima bastante negativo en términos de que aquellos que están sindicalizados versus aquellos que no están sindicalizados. Creo que no hay elementos asociados, digamos, a fortalecer la productividad, por ejemplo, capacitación. Creo que son elementos que deberían estar contenidos en una reforma laboral. Yo presumo que Rodrigo Valdés está bien al tanto, digamos, de esas debilidades y los planteamientos que algunos técnicos que son expertos en mercados laborales han hecho respecto a la reforma laboral. Creo que es importante entonces aglutinar fuerzas, digamos, y de alguna manera ir con los actores políticos de manera de hacerles ver cuáles son las debilidades y cómo pudiese mejorarse el proyecto, de manera que al final sea un proyecto consensuado, digamos. Yo creo que es importante en este sentido, mirando hacia adelante, que las reformas que se vayan adoptando, particularmente lo referido a la reforma laboral, sean consensuadas, digamos, de manera de que efectivamente tengan una aplicación que sea positiva en términos de cuál va a ser la evolución hacia adelante de estos aspectos relacionados con la economía. Bueno, eso es un tema bien interesante y bien importante consignar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que los atributos de una reforma es, como tú dices, que sea consensuada. Sabemos que el gobierno tiene la mayoría en ambas cámaras, pero la idea, ¿no es cierto?, que se logre un acuerdo mucho más transversal, porque la idea es remar todos para que nos beneficie a todos los sectores en pos, ¿no es cierto?, de los desafíos de crecimiento. Estamos terminando el programa. Sergio, me gustaría ver qué datos relevantes, cuál es tu visión, qué cosa hay que poner atención la próxima semana, que se viene un tanto flojita con respecto a datos, ¿o no? Efectivamente, no hay muchos datos la próxima semana, probablemente también por el feriado del jueves. Va a ser una semana al menos los mercados financieros chilenos con bastante pocos movimientos. Así que va a estar atento nomás a lo que probablemente alguna otra cifra de actividad esté dando Estados Unidos, por lo menos hacia el mediano plazo, de manera que se va o no confirmando la desaceleración o la menor actividad, digamos, en Estados Unidos, o recupera algo de fuerza en los próximos meses. Bueno, también ahí se están entregando los resultados operacionales de las empresas del primer trimestre del 2015. ¿Cuándo terminan esos resultados de entregarse? ¿O aún falta? Yo creo que aún falta, pero no tengo muy claro cuál es la fecha específica. ¿Y cuál es la visión que ustedes tienen de los resultados? Porque, por ejemplo, hoy día teníamos el reporte de la TAM Airlines. La compañía dio a conocer los resultados del primer trimestre, ubicándose en línea, ¿no es cierto?, con las expectativas del mercado. Logró una mayor margen operacional, mientras que la fuerte depreciación, ¿no es cierto?, de 20,5 durante el trimestre en Brasil, conllevó a que se registraran pérdidas por casi $40 millones en la última línea. Yo entiendo que los resultados para LAN fueron algo por debajo de lo anticipado, pero hubo una buena lectura del punto de vista de los ajustes que están haciendo en costos. Y eso fue bien leído por el mercado y está siendo premiada. Por eso que subió la acción de LAN en el día de hoy. Efectivamente, está siendo premiada esta acción precisamente por los esfuerzos que han resultado exitosos en materia de recorte de gasto. Y por otro lado, mirando un poquito hacia adelante, la apreciación más reciente que ha tenido el real brasileño le va a pegar positivamente a la empresa en sus resultados de los próximos trimestres. Y si es que las señales de Brasil continúan siendo positivas en materia de compromiso fiscal compromiso del gobierno con la situación fiscal, también eso va a generar alguna mejor perspectiva para Brasil
ya más bien hacia el próximo año, y eso eventualmente también tener un impacto positivo en los ingresos operacionales de la ANA hacia adelante. Sergio, pero en general, los resultados de las empresas en este primer trimestre han sido en línea con lo que ustedes esperaban, han sido más bien positivos, o la verdad es que reflejan un ambiente de desaceleración. Yo creo que en general reflejan un ambiente de desaceleración. Sobre todo el retail, ¿no? Sobre todo el retail, efectivamente. En general la visión que se tiene es no demasiado positiva, pero algunas perspectivas algo mejores pensando en una eventual regulación de la actividad hacia el próximo año. Por eso probablemente la bolsa está de alguna manera recuperando valor, pensando que hacia el segundo semestre o próximo año sí los indicadores de actividad y de demanda interna sean algo mejores. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Se nos acaba el programa, los 30 minutos. Muchas gracias, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, por haberme acompañado en el día de hoy. Encantado, muchas gracias como siempre. Bueno, y así finalizamos el programa Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de Radio Infinita. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.